seguir con nuestra audiencia en el tercer eje temático se denominan las medidas para conjurar los impactos del cambio climático en el departamento de La Guajira. En este tercer eje, la sala plena tiene como propósito identificar los mecanismos que tiene el gobierno nacional para contrarrestar la crisis y evaluar la eficacia de esas herramientas para hacer frente a la ocurrencia de los eventos climáticos descritos en el decreto legislativo 1085. En este sentido, la sala invitó a las entidades públicas a que mostraran las medidas implementadas, las que tienen diseñadas para contrarrestar la crisis de la Guajira y en especial para contestar la pregunta de por qué las medidas ordinarias o por qué consideran que las medidas ordinarias no son suficientes para contrarrestar la crisis. Entonces, en ese sentido, doctora Andrea, podemos proceder con la agenda. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera recordar a los intervinientes unas pautas breves. Tendrán ubicado al lado izquierdo un reloj que contabiliza el tiempo y les solicitamos amablemente permanecer en el recinto hasta la finalización del eje en el cual harán su intervención. Entonces comenzamos con Olmedo López Martínez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Tiene 10 minutos para su intervención. Honorables magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional, representantes de las carteras ministeriales y demás participantes de la presente audiencia, reciban un cordial saludo. Agradezco el llamado realizado de la Corporación para el suscrito como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Resulta trascendental en aras de exponer la situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentra el departamento de La Guajira y que motivó la declaratoria del estado de emergencia económica, social, ecológica en el departamento. La Ley 1523 de 2012 define la amenaza como el peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o inducido por la acción humana de manera accidental se presente por una severidad suficiente para causar pérdidas de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. Asimismo, establece que el riesgo de desastre, como los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos, de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano, no intencional, en un periodo de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Por consiguiente, el riesgo de desastre se deriva de la combinación de amenaza y de vulnerabilidad. Justamente, anticipándonos a las conclusiones de mi intervención, en nuestro criterio, como Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es oportuno y pertinente, pues la variabilidad climática asociada a la concurrencia del fenómeno El Niño, cuya característica es el calentamiento del Océano Pacífico tropical, históricamente ha representado un déficit significativo de lluvias en amplios sectores del departamento de La Guajira, especialmente ante los fenómenos de intensidad moderada o fuerte. De acuerdo con el más reciente informe del Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos, el actual fenómeno en desarrollo tiene una probabilidad significativa de que su intensidad sea fuerte. Por otra parte, como una condición característica del cambio climático, el océano ha continuado con la tendencia hacia el calentamiento, situación que es notoria tanto en el Pacífico como en el Atlántico, cosa que nunca se había visto en la historia de la humanidad. Dicha situación apoya la intensidad esperada por el fenómeno del Niño, pero en su vez implica una mayor probabilidad de tránsito de ondas tropicales e inclusive de formación a pasos de ciclones tropicales en cercanías del norte del país.
De esta forma, pueden presentarse dos situaciones evidentemente contrastantes, pero que pueden incrementar la amenaza a diversos fenómenos de origen hidrometeorológico. Recordando que el 90% de los desastres ocurridos en La Guajira entre 1988 y 2022 fueron de este mismo origen. Lo que sugiere atender de manera oportuna e inmediata los efectos e impactos que puedan tener la población de La Guajira. Tal como se presentan las condiciones actuales, las proyecciones de diversos organismos nacionales e internacionales podrían ser lamentables para nuestro país. De no reaccionar hoy de manera articulada y urgente, podríamos estar frente a un genocidio y la desaparición del pueblo indígena más grande del país, el Wayuu. Es así como desde el Gobierno Nacional se propenden por la búsqueda de un mecanismo que permita conjurar la crisis humanitaria que amenaza con agudizarse por la problemática derivada del cambio climático y el fenómeno del Niño, en el cual no tiene precedentes en Colombia, lo cual no podría lograrse solamente con la implementación de las medidas de reducción, conocimiento o manejo del riesgo previstas en la Ley 1523 de 2012. Es importante referir, honorables magistrados, que mal haría el Gobierno Nacional en esperar a que se haga inminente o se materialice el resultado del evento natural. Como quiera, que lo que no se pretende es conjurar la amenaza que implica el fenómeno del Niño e impedir que se extiendan sus fenómenos, sus efectos en el futuro, a través de medidas eficaces y oportunas. Se itera que el comportamiento esperado por el cambio climático en Colombia para los próximos 6 meses y los siguientes próximos del año entrante, no solo estará influenciado por el ciclo estacional típico de la época del año, de oscilaciones de distintas frecuencias como ondas intraestacionales y ecuatoriales, sino también por la evolución de la actual condición del Niño en la cuenca del Océano Pacífico tropical y la condición cálida del Océano Atlántico, lo cual agrava el fenómeno y lo hace inusitado. De la agenda que viene desarrollando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, encontramos que en el departamento de La Guajira, en el diapositiva, vemos los pozos de agua que se encuentran en el departamento, especialmente en la zona norte, pero también el número de rancherías. Perdón, regresamos. Aquí está, es una bastón de mando de un palabrero, de una de las rancherías. Este fue el primer Huawei que hace 15 días le entregamos a las comunidades indígenas en La Guajira, en Riohacha, allí en el Cachaca 3, se llama la ranchería. Y este fue el agradecimiento. Esto es el mayor valor que tiene un palabrero, un mayor, es su bastón, y nos lo entregó en agradecimiento. Y allí lo que encontramos son los pozos que encontramos en La Guajira, pero al frente el número de rancherías. Si vemos las dos diapositivas, hay mayor número de rancherías a pozos en la parte norte de La Guajira. La razón, las aguas subterráneas de los municipios de Uribia, especialmente Uribia, son aguas saladas, no son aguas potables. Y entre más avanzados los tiempos, desde la época del general Rojas Pinilla, que construyó los jagüeyes en estos territorios, sus aguas todos los días, debido al cambio climático, a la erosión costera, al crecimiento del mar y al golpe fuerte sobre toda la parte norte de La Guajira, sus aguas no son aptas para el consumo. Eso nos lleva a que en el mapa que tenemos en el departamento de La Guajira, especialmente en este norte, Uribia y Maicao, toda el agua que se necesita para este territorio debe ser trasladada de otro espacio de La Guajira. ¿De dónde? De donde tenemos una gran acumulación de agua potable, de agua dulce, no potable así, que es rancherías. 167.000 metros cúbicos, 167 millones de metros cúbicos almacenados en ranchería, pero no procesados como agua potable, que se pueden usar muchos de ellos para los jagüeyes, para los animales, el riego en el norte de La Guajira, pero debemos de reaccionar de manera intensa hoy a atender a estas comunidades en su déficit. El agua. Si no tenemos agua en el territorio, no podemos avanzar
en la salud, no podemos avanzar en la alimentación, en su seguridad alimentaria. Por favor. Avancemos, estos son los aerodesalinizadores. La oferta, la que hablaba ahorita en el departamento de La Guajira. Maicao, hoy, y Uribia. El déficit de agua en Uribia, del agua que se tiene hoy, por habitante, si fuéramos a tener 20 litros de agua diarios para un habitante, en el agua que hoy tenemos en el departamento, en el municipio de Uribia, nos hacen falta 338.000 litros diarios de agua. Acudiendo a un método, recibiendo solamente agua lunes, miércoles y viernes para la zona rural y el resto de días para la zona urbana. Significa que si la comunidad de Uribia necesita agua, tiene que cerrar la parte urbana para llevarle agua a la parte rural en carrotanques. 123.000 litros hacen falta para Maicao. Toda esa parte, ese déficit de agua, hay que recogerla de rancherías y llevarla. Los avances se han invertido, miremos 2023, nosotros este año hemos invertido en los últimos 2 meses 40.000 millones de pesos en La Guajira, en alimentos, pero cuando vamos a entregar alimentos, los guayú nos dicen, nosotros no queremos comida, nosotros queremos sembrar la comida, queremos agua para sembrar, somos y siempre hemos trabajado la tierra y nos hemos autoalimentado, pero hoy la falta de agua en las rancherías impide realmente que ellos puedan sembrar. Su único sustento hoy es el alimento que estamos llevando a través de ollas comunitarias y el alimento que estamos llevando a través de mercados populares. Los estamos atendiendo, cerca de 100.000 indígenas guayú les fueron entregados en el último mes alimento y hoy tenemos una agenda de 12.500 alimentos diarios, 2 comidas al día para la población más débil guayú de Manaure y Maicao y Uribia. Esa agenda hoy que tenemos con ellos, pero son cosas provisionales, temporales, que impiden, y por eso es necesario, y para concluir, que los mecanismos ordinarios establecidos en la Ley 1523 de 2012 impactan positivamente en la región de La Guajira, pero provisionalmente y temporalmente, pero no solucionan su problemática de manera definitiva. A la población de todo el departamento, por la declaratoria de emergencia, permite desarrollar de manera inmediata y conjunta planes y estrategias desde la función pública para que los proyectos de intervención sean sostenibles y duraderos en el tiempo y salvaguarden los derechos de las comunidades guajiras, evitando con ello las consecuencias irreversibles por el riesgo que se presentan en el marco del cambio climático, el fenómeno del Niño y la vulnerabilidad de las comunidades guayú. O los protegemos o los obligamos al desplazamiento por el cambio climático, de una cultura que no está enseñada al desplazamiento, de una cultura que prefiere morir al lado de sus ancestros, allí donde la palabra es sagrada, donde se da el diálogo genuino, en sus enramadas, en sus rancherías. O sea, y de verdad, en nombre del pueblo guayú, con quienes hemos trabajado, llevo 3 meses en la institución, y creo que la mitad del tiempo he estado en La Guajira, recorriendo ranchería por ranchería, hablando con ellos en las enramadas, allí visitándolos, no ellos a nosotros, sino nosotros a ellos, donde la manito para ellos históricamente es la que les ha llevado comida y agua. Lo único que pide el pueblo guayú es que cuidemos y los ayudemos a preservar su cultura. Y solamente será posible si lo que adelantemos del gobierno nacional y desde las instituciones locales, departamentales y nacionales permanezcan en el tiempo. Están enseñados a trabajar en comunidad, pero hoy necesita el pueblo guayú de la mano del Estado colombiano, de la mano de todas y todos, para que preservemos la cultura indígena más grande de Colombia. Recordemos, Uribia es la capital indígena de Colombia, históricamente, y lo es así porque allí vive el pueblo más grande indígena del país, el guayú. Muchas gracias. Gracias, señor director. A continuación, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cuenta con 10 minutos para su intervención. Bueno, muchas gracias, honorables magistrados. Voy a tratar de correr lo más rápido que se puede en una carrera contra el tiempo que tenemos, no solamente aquí, sino también en la respuesta que le demos a los niños y las niñas de La Guajira. Entonces voy a empezar por contarles un poco cómo llegamos de unas soluciones que sabemos que son estructurales a unas medidas de emergencia. Y les voy a contar un poco el análisis, y el recorrido del análisis me va a acompañar, tal vez si lo logra mi compañero, un mapa que hemos establecido en ICBF para analizar cómo era la situación de los niños y cómo era la respuesta. Lo primero que encontramos cuando entramos al gobierno es que
la respuesta tenía que ser acorde a la cultura wayú. Y entonces vamos a mirar qué era el territorio wayú. Nos encontramos con una capital como Uribia, que como acaba de decir mi compañero Olmedo, es la capital indígena de Colombia y es más grande que varios departamentos que tenemos en el país. La extensión y la dispersión de la población es muy distinta a la que pueda tener cualquier otro territorio. Un presupuesto de quinta categoría, encontramos 4 municipios accionados, encontramos, por ejemplo, que mucha de la acción del Estado, entre ellas ICBF, había hecho daño por no haber reconocido ese valor cultural y por no haber hablado con las comunidades. Y dijimos, vamos a construir un modelo y hablar con las comunidades. Y entonces nos encontramos que había voceros, accionantes, autoridades y palabreros. Entonces dijimos, ¿quién es nuestro interlocutor para construir esto? Pues deben ser las autoridades tradicionales, vamos a conversar con ellas. Son 4.500. Y entonces vimos que el diálogo, como nos dijeron ellos, nosotros no somos divididos, los wayú no somos divididos, es que, digo, no estamos divididos, es que somos divididos, nos dijeron. Nosotros vivimos así y este no se habla con este y este no pasa de aquí para allá. Yo le explicaba un poco a mis funcionarios que era como tratar de pensar que yo podía operar una empresa en la localidad de Bosa sin ser de Bosa. O sea, tú tienes allá unos márgenes territoriales que son muy importantes para ellos y un tipo de sistema normativo que hay que respetar. Dijimos, bueno, hay que hablar con los 4.500, vamos, uno de los primeros reclamos a ICBF fue, bueno, cobertura. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, ICBF, ¿cuánto tiene allá? ICBF tiene más o menos 3.138 unidades comunitarias de atención, que es lo que más atiende la gente, lo que más reconocen a lo que llaman UCAS. Y esas UCAS, junto con otros 616 servicios adicionales, atienden ahorita el 90% de la población en primera infancia. Entonces dijimos, ¿y por qué se siguen muriendo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y entonces miramos otro análisis, otra categoría de análisis, y fue ver qué es lo que pasa en la respuesta de 2 sistemas que no operan en La Guajira de la manera como debían operar en el resto del país. Un sistema de protección integral a los niños que debe reportarlos a tiempo cuando aparece la desnutrición y un sistema de salud que debe dar respuesta a ese reporte. Y empezamos a tener desde el 1 de febrero con el Ministerio de Salud un comité para rastrear caso a caso a ver dónde eran las benditas barreras. Ese comité diario, modelo COVID, lo llamábamos en su principio, para poder monitorear niño a niño y caso a caso. Y entonces empezamos a levantar poco a poco, ustedes van a ir viendo el mapa, la relación entre las unidades comunitarias de atención y los puestos de salud, la relación entre el número de comunidades, no sé si se alcanza a ver bien por acá, tal vez acá. Si quieres ponme el mapa completo con las comunidades, como están distribuidas y regadas por toda La Guajira, y los puestos de salud que había. Y nos dimos cuenta que para que pudiéramos referenciar de verdad y atender de verdad, los márgenes de tiempo, por bien que nos fueran, nos estaban dando entre 5 y 8 días de respuesta. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de un punto de la comunidad hasta el puesto de salud más cercano estaba tomándonos 2 o 3 días para poder lograrlo mientras se sacaba el niño de la ranchería. Entonces dijimos, listo, vamos a usar los equipos de respuesta que llegan a cada lugar y todo eso. Bueno, pues los equipos de respuesta no son de atención primaria y lo que necesita la gente era atención primaria. Y empezamos a mirar el mapa, no sé si se pueden ver, los puntos rojos son los puestos de salud, ponlo global y los puestos de salud y la relación con las comunidades. Y empezamos a ver también que esa cobertura, a pesar de que había un acceso en términos de aseguramiento y un acceso en términos de vinculación a servicios de ICBF, ese margen de respuesta era demasiado largo. Era tan largo como ir de una ranchería de estas a las que no hemos llegado todo el estado ni todo el país, hasta el otro lugar donde tenían la atención. Y que eso requería un cambio estructural. Nos inventamos cosas, nos inventamos brigadas y ustedes vieron que seguramente empezamos a hacer brigadas por la zona de Manaure, junto con la gerencia de La Guajira, empezamos como a cubrir espacios por un mes, pero la brigada no es suficiente. Tendríamos que tener todo poblado de puestos parecidos a unas brigadas para poder empezar a dar una respuesta. Y empezamos a revisar el tema del agua, que fue la siguiente capa que encontramos. El plan de desarrollo sí contempla un plan de inversiones exacto para La Guajira. Tiene 28 puntos que se recogieron en las acciones dialogantes y en esas está el agua. En eso también nos sentamos con el Ministerio de Vivienda y dijimos, bueno, ¿cómo está lo del agua? Nos sentamos con la gobernación, ¿cómo está lo del agua? Y en la siguiente capa de análisis que ustedes van a ver en el mapa al que van a tener acceso, encontramos todas las respuestas de agua.
los pozos de López Michel, de Rojas Pinilla, que es lo que más recuerda a la gente, la mayoría ya con agua salubre, la mayoría ya no servían, se pueden rehabilitar, pero se demoran y no todos van a dar agua. Encontramos las plantas desalinizadoras, van en construcción, van en camino, encontramos los agüeyes, sí, hay que arreglarlos, son muchos, el agua potable, hay que potabilizarla, y todas las respuestas, así pusiéramos todo a operar en una máquina directa, nos conducían a dónde se coge el agua en La Guajira, de dónde se toma el agua en La Guajira. Y entonces uno veía el mapa más grande y se daba cuenta la alta concentración de uso de agua que tiene solo el sur de La Guajira, que lo dijo el presidente, y cómo esa alta concentración de agua estaba siendo usada en no el consumo humano. Y entonces si uno se acerca y cogen Albania y van acerca de la mina, ustedes van a ver y lo pueden ver en el mapa, y lo sacamos como allá hay un hotel con piscina. No quiero denunciar que no sea importante el turismo, pero para mí fue una contradicción ver este problema del agua tan grande, tan crítico, y en el corazón y en el centro de La Guajira un hotel con piscina. Y empieza uno a mirar el uso del agua, para dónde se está yendo, y ahí es donde empiezan a entrar todos los mapas de análisis. Y dijimos, listo, las respuestas nos vienen dando completas, gruesas, yéndonos con todo el estado, estaríamos llegando más o menos entre 8, 10 meses, 11 meses, el plan de desarrollo, el plan plurianual de inversiones, el código de Hacienda, sacar esto, nos va a tomar todo este tiempo para darla así como queremos integral. Y viene el siguiente análisis y fue que nos encontramos con Maicao. Y Maicao tenía una, bueno, por ahí en la anterior, les voy a dejar esa diapositiva, la anterior, es uno de los puestos de salud que encontramos abandonados, este es en Camarones, y que la gente nos mostró cómo extrañaba esos puestos de salud allá, abandonados completamente. Y nosotros decíamos, ¿por qué no podemos llegar a atenderlos allá en vez de tener que trasladar a los niños tan lejos? Y la atención primaria en salud se nos volvió un reto. Y encontrábamos dentro de lo que encontramos en Maicao el fenómeno de la migración de una manera impresionante. Lo que es la pista en Maicao es la revelación del éxodo que vamos a tener de esa zona norte de La Guajira, cuando venga toda la crisis de sequía, que está entre posible y con todo lo que nos han contado en esta mañana. Maicao tiene 13.000 personas en lo que era la pista aérea del éxodo entre la nación wayú colombiana y venezolana. Y ese marco ya necesita otra forma de respuesta del Estado. Ahí no van a poder esperar hasta que salgan las normativas, hasta que se aprueben unas atenciones primarias en salud en unos puestos cercanos a la gente, y necesitamos unas respuestas ya. Entonces hay varias respuestas. La última que quiero enunciar es el tema de las mujeres. Nosotros estuvimos analizando la situación de las mamás de los niños muertos en el último año, cómo era su condición educativa, cómo era su situación, cuál era su economía. Y analizamos también las mamás que nosotros tenemos. Nosotros tenemos más o menos unos 95.000 niños y niñas de La Guajira atendidos. Y hablando con sus mamás encontrábamos que de 0 a 5 años todo ese grupo de mamás sobreviven por el tejido, y que la lana se ha vuelto costosísima. Entonces empezamos a dar lanas. Nosotros como ICF empezamos a dar tanques de agua, gracias a la emergencia, porque supone que por competencia no deberíamos, estaríamos violando principios de planeación y otro tipo de cosas. Tanques de agua, en este momento ya llegamos a 610 de las 3.000 y pico de UCAs con tanques de agua y carrotanques, pero el agua hay que traerla desde el sur de La Guajira, y traerla no en la mafia de carrotanques, sino con carrotanques también del ejército para que podamos romper el círculo de cobro que hay ahí. Y logramos hablar con estas mujeres y entendimos que los hilos y que la recuperación económica de La Guajira estaba basada en la economía de contratos del Estado. Por eso el ICF es tan importante, no solo por la nutrición de los niños, sino es que a raíz de la caída de la economía de las salinas de Manaure, nosotros nos volvimos el empleador más grande en La Guajira. Y ellos están sobreviviendo desde la plata que el Estado pone en los contratos frente a los niños. Y había que reactivar la economía. Por eso, dentro de los decretos de emergencia, nosotros impulsamos muchísimo el tema de una transferencia que le ayudara a las mujeres en esa compra de tejido y que además las mujeres después entren rápidamente en renta ciudadana. Cuando hablamos de renta ciudadana, nos dijeron, se demoran más de 3 meses. Nosotros no, necesitamos la plata ya, que ellas puedan comprar los hilos y que puedan atender. Entonces saltamos de unas decisiones estructurales que están tomadas, unas decisiones que están en plan de desarrollo, a varias decisiones de emergencia, porque los niños no van a esperar a que el Código de Hacienda, y esas decisiones tienen que ver de dónde tomamos el agua, del sur de La Guajira.
¿Cuál es la prioridad del agua? El consumo humano y la potabilización para los niños. Eso tenía que ver con la piscina que encontramos y con la forma como se está usando el agua en el sur de La Guajira, en agricultura. Poder tener un sistema de salud que le responda ahí cerca a cada ranchería, o por lo menos al corregimiento, que sería lo más cercano. Los puestos de salud son muy escasos y la gente nos los dijo. Y poder tener transferencias económicas y educación de manera inmediata que sacara a las mujeres que están ahí de esa franja de crisis económica. Hay una franja de la desnutrición que no vamos a poder cambiar, o sea, pasamos de cuando decretamos esto de 37 niños, vamos en 39, y es posible que mueran más. Hay una raya que los niños ya pasaron, que vamos a intentar hacer que sobrevivan, pero a este lado no pueden seguir llegando más niños, y para que no sigan llegando más niños, el agua tiene que ser la prioridad, y el agua para consumo humano. Entonces esas decisiones de emergencia son las que nos ayudan a definir las decisiones estructurales que van andando. Pero si no las tomamos ahora, lo que vamos a tener es 2, 3 meses en una crisis y un éxodo de una población que nos lo dijo la Junta de Palabreros con todo el dolor, y es que su cultura se estaba muriendo. El auto 004 de la Corte nos decía que el pueblo guayú está en vía de extinción. Y estos niños en particular están en vía de extinción de toda su cultura si la respuesta no la hacemos como Estado integrada en emergencia y estructural. Muchas gracias. Gracias, señora directora. A continuación tiene la palabra la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Susana Muhammad. Tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias, un saludo y un agradecimiento a la Corte Constitucional por permitirnos explicar las medidas de emergencia que se han tomado. He estado en esta audiencia que ha sido realmente muy impactante desde el principio y he escuchado toda la argumentación y las preguntas de los honorables magistrados y magistradas y entiendo que hay un punto clave estratégico que es qué medidas pudimos tomar de forma regular utilizando el plan de desarrollo y qué medidas realmente ameritaban una emergencia y por qué, justifiquen por qué ir a un estado de cosas excepcional, que entiendo es el punto del problema constitucional. En ese sentido, yo quisiera hacer un paralelo de qué pasaría en la situación de emergencia que preveemos se va a presentar en La Guajira si siguiéramos por el curso normal y qué medidas estamos tomando excepcionalmente porque vemos que esas medidas del flujo normal de las cosas no nos llevarían a atender la amenaza que tenemos. Lo primero que hay que decir es que ratificamos desde el Sistema Nacional Ambiental que tiene el rol de prevención de los desastres y del fomento del conocimiento científico, que hay una amenaza a todo el país, pero que esa amenaza por las condiciones de vulnerabilidad de La Guajira va a tener un impacto diferenciado y que estamos bajo un reloj en un año de unas condiciones climáticas exacerbadas y anómalas, con un alto nivel de incertidumbre de cómo pueden afectar ese fenómeno del Niño y por lo tanto, bajo el principio de precaución, nuestra recomendación desde el Sistema Nacional Ambiental al presidente y viendo las condiciones de vulnerabilidad de La Guajira fue declarar la emergencia. Este tema de cambio climático es como un reloj que nos está respirando permanentemente en la nuca y el tiempo de este reloj es que las condiciones de Niño van a estar presentes en noviembre. Cuando tuvimos el 8 de junio, la certeza de las condiciones de Niño presente y también el escenario de la Organización Meteorológica Mundial, dijimos tenemos 5 meses para mejorar las condiciones lo más posible para proteger el núcleo de los derechos fundamentales en La Guajira y ese reloj frente a las condiciones del territorio hacen que ya estemos en emergencia. Es un reloj muy corto para poder responder a todo lo que hay que responder. El plan de desarrollo en el tema ambiental sí contempla varias situaciones desde la perspectiva ambiental. Nuestro rol es lograr que en el largo plazo las condiciones ambientales del territorio puedan generar las funciones ecosistémicas que permiten la vida en el territorio,
a pesar que todo el tiempo estamos bajo amenazas climáticas que hacen que la resiliencia de los ecosistemas sean cada vez más difíciles de sostener, y también bajo actividades antrópicas que han deteriorado la capacidad del territorio de generar esos servicios ecosistémicos. En el plan de desarrollo, en lógica de atender la crisis climática que uno de los magistrados preguntaba esta mañana, que no es desconocida, trabajamos 3 prioridades para Colombia. La primera, frenar la deforestación, que es frenar factores de deterioro ambiental, muy relevante para La Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que es donde nacen los caudales de los cuales se alimenta el río Ranchería, que como ven en esta declaratoria de emergencia, se convierte en la fuente crítica y la cuenca crítica a cuidar para la sostenibilidad ambiental de mediano y largo plazo de la población. Lo segundo es la restauración ecológica, y para La Guajira priorizamos 13 ecorregiones en el país en lógica de ordenamiento territorial alrededor del agua, que son críticas para mantener las funciones ecosistémicas del territorio, y en esa región habíamos priorizado Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, recuperando la conectividad ecológica en lógica de adaptabilidad climática. Eso está hoy en el plan de desarrollo, y creamos en la reforma tributaria un fondo que nos va a permitir ser mucho más ágiles en la gestión ambiental, en donde vamos a crear la subcuenta Guajira para las inversiones ambientales que permitan esa responsabilidad. Eso, digamos, era nuestra lógica antes de la emergencia, y un control ambiental mucho más estricto por parte de la ANLA y Corpo Guajira de los impactos ambientales de la minería de carbón, que tiene un impacto fundamental sobre el agua en 2 situaciones concretas: en la capacidad del acuífero y la relación agua subterránea, agua superficial, desde la lógica de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, y los transcursos del flujo del agua en las estructuras geológicas de la región, y el impacto de la interrupción de esas estructuras geológicas cuando la minería remueve las capas del acuífero y destruye la posibilidad de transmisión de agua, que alimenta tanto el acuífero como el agua superficial. Y lo segundo, obviamente, en la calidad hídrica, que se afecta precisamente por la misma minería de carbón. Ese era nuestro plan antes de la emergencia. Con la emergencia, y siendo el punto focal de la emergencia el agua, cómo llevamos agua de manera rápida y también de manera estructural en el tiempo para generar más resiliencia en el territorio, el sector vivienda nos mostró cómo de emergencia hay que recuperar por lo menos 1.200 pozos de agua subterránea. Y cuando empezamos a ver el conocimiento del sector ambiental del acuífero de La Guajira, nos dimos cuenta, como explicó hoy el director de Corpo Guajira, que sí tenemos conocimiento a nivel conceptual de los acuíferos de La Guajira, pero esa escala en la que tenemos los estudios no nos permite una regulación a detalle de las concesiones de agua que se están entregando. Y entonces entramos también a otra realidad. En el Niño 14-16 se abrieron múltiples pozos, tanto por el Estado como por las mismas comunidades, de forma informal, en donde hoy el Sistema Nacional Ambiental no tiene el registro de la realidad de esos pozos, no tiene el registro técnico. Por el camino regular de la reglamentación y del ejercicio de la autoridad ambiental, tendríamos que generar las concesiones para todas esas infraestructuras, para poder tener la información completa, y también habilitar al sector vivienda en ese proceso de concesión. Como ustedes se dan cuenta, Corpo Guajira tiene hoy 1.600 concesiones de agua. Cuando le pregunté al director por qué no tenemos las concesiones de todos esos pozos que han abierto para entender la regulación del acuífero y cómo podemos manejar el recurso natural, Corpo Guajira dice, pues no dicen ellos, lo diría cualquier autoridad ambiental del país, es que los permisos son rogados. O sea, la lógica de licenciamiento y permisivo no tiene nada que ver con la realidad territorial de La Guajira. Entonces, en el decreto de emergencia, lo que hacemos es que el Ministerio de Ambiente se abroga competencias en la Ley 99 para poder tomar medidas regulatorias de cómo vamos a controlar el recurso agua específicamente para La Guajira, manteniendo la administración del recurso en la corporación autónoma porque es su competencia constitucional. Y ahí vamos a tomar unas medidas que tienen 3 enfoques en el agua subterránea. La primera, vamos a profundizar el conocimiento del agua subterránea a la vez que trabajamos de la mano con las comunidades guayú. No es, entre comillas, el regulado viniendo a la autoridad ambiental a pedir la concesión,
sino la autoridad ambiental, en conjunto con Vivienda, en conjunto con las entidades del gobierno nacional que van a ir a rehabilitar los pozos, llevando el monitoreo ambiental para conocer la situación, y creamos vía ley, esto no se podía hacer sino vía ley, la posibilidad de otorgar las concesiones con el conocimiento y el monitoreo por áreas, incluyendo el conocimiento tradicional indígena de la realidad. Y esto es un mecanismo absolutamente diferenciado para conocer, regular y generar medidas de manejo en un recurso absolutamente estratégico. La siguiente medida que tomamos en esa asumir competencias es el tiempo de los trámites. Reducimos el trámite a una tercera parte para la prioridad del agua potable y la prioridad del uso del agua para las concesiones de economía campesina familiar en la garantía del derecho a la alimentación. Y además de eso, tenemos que revisar con la priorización de las concesiones de agua para consumo humano, las 1.600 concesiones que tiene hoy Corpo Guajira, y definir normativamente, en vez de ir una por una, cuál es la estructura ambiental del sistema de agua superficial y subterránea y cómo repriorizamos la concesión del agua en un momento de escasez que va a ir evolucionando. O sea, es un proceso regulatorio en tiempo real. Por eso nos estamos abrogando esas competencias en la ley que no podríamos hacer bajo los mecanismos regulares, para que nosotros podamos empezar a decirlo de forma simple, a tomar el toro por los cuernos. Y por lo tanto tomamos otra medida importante, declaramos en la ley 99 las fuentes hídricas de La Guajira como de especial protección ambiental. Y eso también pone otro nivel en el ordenamiento territorial a esas fuentes hídricas frente a todas las actividades. Y cumplimos lo que dice el plan de desarrollo de ordenar el territorio alrededor del agua. ¿Qué vamos a hacer con esa medida? Una evaluación ambiental estratégica vinculante, que es un instrumento que no tiene la ley. Hoy hacemos evaluaciones ambientales estratégicas, tenemos estudios ambientales, pero influyen en las decisiones económicas del gobierno nacional, influyen en las decisiones de las alcaldías, no influyen. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sector ambiental se está volviendo es el notario del desastre y no el que debe prevenir, como dice la Constitución, estas situaciones de riesgo. Termino con esto. Tomamos entonces la decisión de, mientras se hace esa evaluación ambiental estratégica del ciclo ecológico del agua de La Guajira, que se vuelve ahora en la emergencia de especial protección ambiental en la ley 99, frenamos la expansión de concesiones de carbón, la entrega de licencias y la entrega de títulos en esa. ¿Cuántos hay? En este momento hay 15 solicitudes que prácticamente multiplican por 2 la frontera extractivista del carbón en La Guajira, en un territorio altamente vulnerable al cambio climático y sus fuentes hídricas. Hoy hay 87.000 hectáreas en operación, y si siguiéramos por el camino regular, que es la licencia ambiental, el título, podríamos terminar otorgando 60.000 hectáreas adicionales de explotación carbonífera de acuerdo a las solicitudes. No podemos hacer eso como Estado hasta que tengamos el conocimiento, y ahí estamos entonces aplicando el principio de precaución ambiental, y queremos con esta evaluación ambiental estratégica poner determinantes ambientales que unifiquen los instrumentos de planificación y que sean vinculantes para las presentes y futuras actividades, que el turismo, que la transición energética, todo lo que mencionó el presidente, sí, pero bajo límites ambientales claros y monitoreo ambiental en una de las primeras líneas y fronteras climáticas del país. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra. A continuación, el ministro de Salud y de Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo. Señor ministro, buenas tardes. Tiene 10 minutos para su intervención. Muy buenas tardes, honorables magistrados, a mis colegas y a todas las personas que nos acompañan. Quisiera comenzar diciendo que este decreto legislativo rige para toda La Guajira, como ustedes muy bien lo saben, implica necesariamente 1.038.000 personas, de los cuales el pueblo guayú representa el 35%. Las personas que ustedes han visto acá
son unas de las 4.500 autoridades que hay en La Guajira y representan los que estuvieron acá 1.300 autoridades. Todavía hay que escuchar a muchas otras más autoridades y fuera de eso también es importante entender que quedan los sectores importantes como lo de la Sierra Nevada, en donde hay 4 pueblos indígenas, y los asentamientos afros que hay también ya en La Guajira. Por esa razón, pues es importante entender que la salud es transversal. Nosotros dependemos, un niño tiene el 90% de agua y un adulto mayor el 80% de agua. O sea que aquí encontramos que sin agua, que sin comida, no hay posibilidades de vida. Por eso estamos actuando conjuntamente, trabajando articuladamente. La salud en La Guajira es precaria, fragmentada y, por supuesto, de baja disponibilidad de talento humano, centralizada en la rentabilidad financiera con resultados inequitativos. Y, por supuesto, si ustedes miran, el problema no es que La Guajira tenga el 8% de muertes, 8 muertes más que el promedio en Colombia, sino que desafortunadamente el pueblo guayú tiene 42 veces más muertes por desnutrición, 50 veces más por enfermedades respiratorias agudas y 55 veces más por enfermedades diarreicas. Es entonces un pueblo supremamente vulnerable, en donde desafortunadamente en esa región, muy especialmente de La Guajira, se perdieron 109 puestos de salud, como lo pudo explicar la doctora Astrid. O sea que el sector rural, que representa más del 60% de la comunidad, está totalmente desprotegido. Eso implica necesariamente que hay distancias. Si pudiera uno ver el mapa, muestra cómo hasta días se tardan las personas para poder ir de un lado a otro a adquirir la posibilidad de atención. Cuando ustedes ven lo negro ahí en la península, representa días de posibilidades de llegar a alguna atención. Y por supuesto, en una región como esta hay menos personal, pero tenemos 9 EPS, 9 EPS y todos están afiliados. Hay más afiliados que población, pero todos los que se mueren están afiliados a una institución. Entonces es importante entender esto. ¿Cómo se ha desmantelado el sistema? No pagan más del 60%, menos del 60% a los hospitales. ¿Qué hicieron los hospitales? Cerraron los servicios en la periferia para poder proteger su economía. Y tienen un déficit, si lo miren apenas el 60%. Un déficit que hoy las mismas ESES dicen que les deben 360.000 millones de pesos y las EPS aceptan tener 153.000 millones de pesos. Pero hay EPS que este año en La Guajira obtuvieron 24.65% de utilidad. No puede uno entender que esa situación suceda. Ahora nos preguntan ustedes qué pasa con el fenómeno del Niño. Sin agua, por supuesto, hay un deterioro del sistema agroalimentario. El aire en las zonas carboníferas como Albania y todos esos sectores del Cerrejón sigue contaminado y sin el agua no se va a poder descontaminar. Acumulación del agua en el racionamiento aumenta el dengue y otras enfermedades, los incendios, los golpes de calor que se van a dar generan inmediatamente un aumento fundamental en la diarrea, en la desnutrición y en las posibilidades de las enfermedades respiratorias. Nos preguntan ustedes sobre todo lo que se ha venido legislando. Ustedes aquí, honorables magistrados, sacaron la T-760 del 2008. Posteriormente vino la ley estatutaria del 2015. Después ustedes aquí, muy a su medida y muy especialmente, y los felicitamos, sacaron la T-302 del 2017. COMPES de todo tipo, como lo dijo el doctor Iván González. No ha habido resultados positivos para que podamos solucionar el problema. A pesar de eso, hemos tratado con los mecanismos ordinarios de hacer algo. En el 2022 iniciamos el acuerdo de Irraipa, en donde estuvo toda la comunidad guayú en la parte de la Guajira Alta, y se inició el diálogo genuino.
después se rompieron las comunidades. Estamos ahora en 3 mesas tratando con el gobierno y con el Ministerio del Interior a ver cómo los aglutinamos y podemos trabajar con ellos la propuesta de lo que es el modelo genuino guayú. Pero de todas maneras iniciamos la conformación primero de caracterización y posteriormente de equipos básicos, tímidamente el año pasado con una inversión de más de cerca de 40.000 millones de pesos. Y este año hemos iniciado un proceso importante, ya tenemos 103 equipos más los 24 que tiene la gobernación para entrar con equipos resolutivos en los diferentes territorios, con una inversión de cerca de 25.000 millones de pesos. Y hemos invertido el 25% del presupuesto de salud, lo hemos invertido en la infraestructura. Y esperamos este año, con un adicional que nos da el señor presidente de la República a través del presupuesto adicional y el Congreso de la República, para hacer una inversión importante para poder llegar a todos esos centros que están hoy abandonados, recuperarlos o al mismo tiempo construir los nuevos. Por eso los mecanismos hoy son ineficientes, son inoportunos, son insuficientes. Ustedes dirán, 1.200.000 millones de pesos se le entregan a las EPS por anticipado. ¿Por qué se mueren los niños? Porque hay 42 niños muertos hoy, 39 en la alta, en lo que son los 4 municipios accionados. ¿Por qué si hay UPC de entre 3,5 millones y 4 millones para atender los niños de menos de 1 año? ¿Por qué se mueren los niños en La Guajira? Si hay dinero, ¿qué está pasando? ¿Por qué los niños, si hay el dinero, por qué no se vacunan? 1,5 billones de pesos con los que son los recursos del Sistema General de Participación y los dineros del Ministerio. Por eso es preocupante la situación. La vacunación con índices bajísimos, el 60% de la infraestructura deteriorada, ¿no es cierto? Entonces, sí hay necesidad de tener herramientas. Señores magistradas y magistrados, hay que tener herramientas extraordinarias que nos permitan a nosotros actuar, porque no podemos. Vamos a actuar sobre la reorientación de la UPC. La UPC no puede ser solamente para el alto nivel. La UPC tiene que ser para la atención primaria, la prevención, promoción y atención primaria, para que podamos llegar con los equipos. Tiene que igualarse, porque mientras Caldas tiene por cápita 920.000 por persona, La Guajira solamente tiene 715, hay una diferencia de 205.000 pesos. Entonces tenemos que actuar, por eso tiene que ser extraordinario, para garantizar la atención. Tenemos que lograr el subsidio a la oferta, algo que ha sido prohibido durante todo este tiempo desde la Ley 100. Hay que llegar y tener el presupuesto para que funcionen esos equipos y para que los hospitales tengan el presupuesto para ponerlos a funcionar todo el año y puedan estar actuando. Además, con transporte que hay que darles, además con medicinas que hay que darle. La recuperación masiva de la infraestructura lo más pronto posible. Todo esto a través de un diálogo genuino, pero no solamente con las autoridades guayú, no solamente con los afros, no solamente con los cancuanos, con los arhuacos, los yoguis que están en la Sierra Nevada, los 4 pueblos que están allá, sino inclusive con los campesinos y con las comunidades vulnerables, tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales de ese departamento. Por eso, honorables magistrados y magistradas, nosotros necesitamos herramientas extraordinarias para una transformación institucional, transformar las estructuras del Estado para que no sean un negocio, transformar las entidades promotoras de salud para que no sigan detrás de las utilidades como lo están haciendo, fortalecer las estructuras propias de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Por eso quiero hoy hacer una rogativa a ustedes y todos. ¿Cuántas muertes de niños y niñas y gestantes necesita Colombia para que nosotros todos podamos trabajar conjuntamente y salvaguardar esas personas que tanto lo necesitan? Por eso desde este gobierno, honorables magistradas y magistrados, planteamos pasar del negocio al derecho fundamental de la salud que ustedes han defendido durante todos estos años con los actos que han terminado aquí favoreciendo al pueblo necesitado de Colombia. Muchas gracias.
Gracias, señor ministro. A continuación, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano. Señora ministra, tiene 10 minutos para su intervención. Muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero preguntarles, señores magistrados, si tienen ustedes ya la impresión que preparé para ustedes, porque sí, por favor. Muchas gracias. Es que veo que la resolución de la pantalla no es la mejor. Bueno. Bueno, perfecto. Tenemos ahí para ustedes. Muchas gracias. Les agradezco la invitación y quiero complementar lo que mis compañeros de gabinete y el señor presidente han mencionado anteriormente. Le corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la gestión del agua potable. En el departamento de La Guajira, si comparamos las cifras nacionales y departamentales, vemos que a nivel nacional hay una cobertura de 88%, mientras que en el departamento es de 49%. Esto se refiere a infraestructura de agua potable, es decir, los tubos que llevan el agua a las residencias. Si profundizamos esta cifra del 49.8% a la zona urbana, vemos que en la zona urbana del departamento hay un 80% de cobertura, cuando a nivel nacional es del 97%. Si vemos los centros poblados, en el departamento de La Guajira tenemos un 42%, mientras que en el resto del país es un 71%. Y en el área rural dispersa, en el departamento de La Guajira, es de 8%, cuando a nivel nacional es de 42%. Fíjense ustedes que en los municipios de Uribia, Manaure y Maicao, la cobertura en la zona rural dispersa es nula. Es del 2% en Manaure, del 0% en Uribia y del 1% en Maicao. Esto nos muestra la desigualdad estructural en la infraestructura de agua potable en el departamento de La Guajira, en materia de demanda. La siguiente, por favor. Pero cuando miramos, hacemos un zoom a la infraestructura y vemos el departamento de La Guajira, ustedes pueden identificar los puntos verdes en este mapa, en este plano. Los puntos verdes son la infraestructura comunitaria, es decir, los pozos, los molinos, los jagüeyes, las pilas, los abastos que tiene cada una de las rancherías de la comunidad guayú. Los puntos rojos es la infraestructura educativa y los puntos azules son las UCAs, la infraestructura donde se atiende niños y niñas menores de 5 años. Vean ustedes la enorme dispersión de estos puntos verdes, rojos y azules a lo largo y ancho del departamento de La Guajira. Los 4 municipios del departamento de La Guajira de la sentencia T302, Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, son como 500 veces San Andrés en el área, u 8 veces Bogotá, tanto zona urbana como rural. 2 veces la isla de Jamaica, para que tengamos una proporción del tamaño de la dispersión en esta zona rural dispersa. Y allí tenemos 6.328 comunidades y rancherías. Este es el inventario que hemos podido hacer en el último año para saber dónde está esta infraestructura, 135.000 personas migrantes y la distribución de UCAs, infraestructura educativa. Esto en cuanto a la demanda por agua potable que hemos levantado, que hemos analizado en el departamento. Ahora quiero que ustedes vean la oferta hídrica y es cuál es la posibilidad real física que tenemos. En la siguiente, por favor. Lo han mencionado ya las personas que me anteceden y podemos ver que los milímetros de agua de lluvia que tienen las zonas de la baja, de la media y de la alta, por supuesto, varían debido a las condiciones geográficas.
En el último fenómeno del Niño bajó en un 55% esa disponibilidad de agua lluvia y como se ha señalado ya, el agua que existe en este momento como acervo, como stock, está en la represa Ranchería, hasta 200 millones de metros cúbicos de agua potable y cruda para la Baja Guajira y para la disponibilidad de agua potable. Hemos calculado con el equipo técnico que el stock de agua que tiene la represa Ranchería es suficiente para garantizar el agua potable en el mínimo vital a toda la población de La Guajira. El problema es que está en el embalse Ranchería. Hay que llevarlo a estas condiciones de dispersión geográfica que mencioné anteriormente. Hoy en día el agua se extrae en la media y alta Guajira de pozos con diferente profundidad del acuífero y si ustedes ven el plano segundo, podemos identificar los pozos que tenemos ya diagnosticados, inventariados. Solamente los que están en color verde son pozos donde la salinidad permite la potabilización. En los pozos de color amarillo y color rojo hay que desalinizar primero y después potabilizar. Y miren la distribución geográfica, en la Baja Guajira verde y en la media y alta roja. Esto para ver la oferta hídrica. Hemos entonces analizado la demanda y la oferta. Ahora quiero mostrarles qué ha pasado en la siguiente filmina, por favor, con la acción del Estado desde que la sentencia T-302 fue proferida por esta honorable Corte en el año 2017. Hemos tenido un sinnúmero de acciones del Estado. Lo mencionaba mi colega de DNP, los documentos COMPES, también la asunción temporal de la empresa de servicios públicos de La Guajira, SEBGUA, desde el año 2017 hasta el año 2022, un crédito de la banca multilateral para hacer inversiones, la devolución de competencias en el 2022, en el año 2022 y 2023 en este gobierno implementamos el programa de rehabilitación de infraestructura comunitaria que el magistrado Ibáñez mencionaba anteriormente, ahora me voy a referir a eso, 120.000 millones de pesos. Desde el 2017 hasta la fecha, todas las instancias del Estado han trabajado de la mejor manera posible. En el último año también lo hemos hecho nosotros. Y aún así no se han modificado las estadísticas de cobertura de agua potable en nuestro departamento de La Guajira. 6 años haciendo todo lo que el Estado puede hacer y no se ha movido ni un milímetro las estadísticas de cobertura de agua potable. Y eso realmente, pues ustedes nos han compelido a cumplir y nosotros hemos hecho todo lo que es posible y no se ha podido realizar. Para eso se necesitan medidas extraordinarias. A pesar de que hemos trabajado a plena capacidad de las entidades del Estado, es necesario hacer otras cosas y eso es lo que está formulado en materia de agua potable en los decretos de emergencia que fueron proferidos por el Gobierno Nacional en las últimas semanas. ¿Y a qué me refiero? Primero, el ordenamiento alrededor del agua. Eso no es de emergencia, eso se realizó desde el Plan Nacional de Desarrollo. Personalmente y todo el equipo de gobierno estuvimos en Maicao y en Riohacha, escuchando la comunidad de La Guajira, en los diálogos sectoriales vinculantes que fueron los ejercicios de conversación y participación ciudadana para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Allí se dio este lineamiento no solamente para La Guajira, sino para todo el país. En segundo lugar, es indispensable la priorización del uso del agua para el consumo humano. Lo mencionaba el señor presidente esta mañana, lo que sucede en el embalse Ranchería y Aguas Abajo hasta Hato Nuevo, el agua que se conduce hasta los municipios de la Baja Guajira desde este embalse, se lo roban, se desperdicia a lo largo de la línea de conducción, que son 32 kilómetros, y se utiliza en otras actividades. En tercer lugar, es indispensable, y creo que este es el punto más importante en materia de agua potable, la gestión integral del agua. Hoy en día, ¿quiénes aportan a la gestión del agua potable?
las empresas de servicios públicos, Aqualia presta el servicio en Maicao, en Riohacha, las empresas públicas de servicios públicos, AAA en Uribia, en Manaure, ESEBGUA, que es la empresa departamental, las organizaciones comunitarias, las rancherías, cada una gestiona su propia agua en su organización comunitaria. Hay una enorme batería de organizaciones cooperantes que ayudan, colaboran, hacen aportes en el departamento, y les ruego 2 minutos para terminar. El gobierno nacional y empresas, por ejemplo, de energía o empresas mineras que también hacen aportes en materia de infraestructura de agua. ¿Qué pasa con todas esas instancias? Pues que necesitan la coordinación, la gestión organizada, porque en este momento, aunque hemos ido avanzando, pues no existe esa coordinación. Ese es el propósito del Instituto de Agua de La Guajira, la coordinación. También necesitamos la gestión comunitaria del agua. El magistrado Linares lo decía esta mañana, cómo se organizan las comunidades en materia de agua. Primera acción del gobierno nacional cuando comenzó el periodo del presidente Petro, hablar con las comunidades, lo han mencionado mis colegas, que nos dicen, rehabiliten nuestras infraestructuras comunitarias, nuestros pozos, nuestros molinos, nuestros jagüeyes, nuestras pilas, y en el Plan Nacional de Desarrollo está incluido y aprobado como ley 2 cosas importantísimas: el giro directo del Sistema General de Participación desde el Ministerio de Vivienda, que lo administra, hacia las organizaciones comunitarias. Hoy en día, ¿qué sucede? Que va a los municipios y los municipios deben llevarlo a la operación, y ahí se rompe el flujo de dinero y ahí es donde se quiebran las organizaciones comunitarias. En caso de que esto no suceda, el ministerio hoy en día tiene la competencia de hacer ese giro directo. Y en segundo lugar, la asignación de subsidios a organizaciones comunitarias de agua, no solamente en La Guajira, en todo el país. En Colombia hay 30.000 organizaciones comunitarias de agua con las que estamos también trabajando con subsidios, tanto para infraestructura como para funcionamiento. Y finalmente, la flexibilidad presupuestal y la agilidad de contratación. Hoy en día tenemos una institucionalidad de contratación y de presupuesto que no nos permite ir al ritmo que necesita La Guajira, dada la necesidad. Para terminar, quiero mostrarles la estrategia de agua que hemos diseñado y que está plasmada en los decretos de emergencia. Tiene 3 componentes. La siguiente, Filmina, por favor. Un primer componente que es la atención de la emergencia. Preguntaba algún magistrado, creo que usted esta mañana, sobre si no era, por qué no era suficiente el Sistema Nacional de Riesgo. Pues porque el Sistema Nacional de Riesgo atiende la emergencia y lo hace el doctor Olmedo de manera eficaz en la medida de sus posibilidades. ¿Qué hace él? Ofrece carrotanques, pero para llevar carrotanques a las comunidades necesitamos, 1, la oferta de agua, de dónde se recoge esos carrotanques. 2, las vías. Para eso necesitamos a Invías construyendo las vías en esta dispersión que tenemos, porque los carrotanques se entierran en la arena. Y 3, que las organizaciones de las comunidades, las rancherías, dentro de su cultura guayú, tengan dónde recibir esa agua y sepan gestionar esa agua. No basta el Sistema Nacional de Riesgo. El Instituto de Agua de La Guajira hará esa gestión amplia y eso lo estamos haciendo en emergencia. Y de igual manera la transferencia del embalse ranchería del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda. ¿Para qué? Para que no se dedique el agua a la agricultura, sino prioritariamente al consumo humano. En un segundo momento, la rehabilitación de infraestructuras que he mencionado, que no son solamente las obras físicas, sino la gestión comunitaria. Y en un tercer momento, la solución estructural, porque si no se lleva el agua que existe a donde se necesita, no habremos hecho nada sino pañitos de agua tibia, es lo que se evidencia en la última filmina, que solamente es una propuesta gráfica. Gracias.
quiero que vean este último mapa, por favor. Las siguientes, está en la siguiente. La línea de conducción de agua potable desde el embalse Ranchería hacia el lugar donde están ubicadas las comunidades dispersas. Son 220 kilómetros que tienen ya un primer prediseño, una fase inicial para que podamos darles solución definitiva a la falta de agua potable en La Guajira. Les agradezco el tiempo adicional. Muchas gracias a todos y a todas por la escucha. Gracias, señora ministra. A continuación, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Tiene 10 minutos para su intervención. Ok, perfecto, señor director. Y finalmente, en este eje tiene la palabra el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga. Tiene 10 minutos para su intervención. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. El señor superintendente no nos pudo acompañar el día de hoy, así que yo voy a hacer la presentación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Bueno, mientras me ayudan con la presentación, empiezo como a comentarles, voy a intentar abordar esta discusión desde dos ámbitos, el primero como el estado actual de la prestación de los servicios públicos en el departamento y el segundo ya un poco enfocado hacia el desarrollo del eje temático. En el departamento, bueno, empecemos por las competencias que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos. La Superintendencia actualmente, como todos sabemos, en el desarrollo del artículo 79 de la Ley 142, tiene las competencias de ejercer inspección y vigilancia sobre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Para nosotros poder desarrollar esta actividad, necesitamos apoyarnos en fuentes de tecnología de inscripción de los prestadores en estas herramientas para nosotros poder identificar cómo están las condiciones de prestación de servicios de servicios públicos domiciliarios. Para esto, la Superintendencia cuenta con dos herramientas, una que es el RUPS, que es el Registro Único de Prestadores de Servicios Domiciliarios, y otro que es el SUI, que es el Sistema Único de Información. Entonces, son plataformas diferentes en las cuales la primera se enfoca únicamente en conocer cuál es el panorama que nosotros tenemos en materia de empresas que prestan el servicio, y el segundo está relacionado con la calidad de la prestación del servicio, que los mismos prestadores tienen que, o están en la obligación más bien legal, de cargar esta información. De la información que nosotros tenemos actualmente registrada en el RUP, encontramos que únicamente aparecen 17 empresas prestadoras de servicios públicos en el departamento de La Guajira. De estas 17 empresas, 7 prestan el servicio en zona rural, 7 prestan el servicio exclusivamente en zonas urbanas, y 3 empresas más prestan los servicios de manera conjunta tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. No obstante lo anterior, esta información desafortunadamente no es tan completa como se quisiera, en atención a que la información que tienen que cargar en el SUI, únicamente de los 17 que aparecen registrados en el RUPS, únicamente 7 cargan información en esta plataforma. Esto, ¿qué consecuencia le genera a la Superintendencia? Que nosotros no tengamos toda la información de la calidad en la que se está prestando el servicio de agua potable. Esto asociado también a que en la poca información que se tiene de los prestadores, cuando se hacen las visitas por parte de la Superintendencia y cuando contamos con las fuentes de las entidades municipales frente a la potabilización del agua, encontramos que tenemos un indicador que se llama el IRCA. El IRCA es un indicador de riesgo asociado al agua potable, se llama técnicamente Índice de Riesgo de Calidad de Agua Potable. Ese indicador, según la información que nosotros tenemos actualmente en el SUI, nos demuestra que de las 11 áreas, esos 17 prestadores cubren 24 zonas. De esas 24 zonas, 11 de las áreas urbanas rurales atendidas por los prestadores mencionados tienen un índice de riesgo de calidad de agua sin riesgo, 5 más en las zonas rurales aparecen sin riesgo y 1 más
uno netamente atendido en áreas rurales aparece sin riesgo y los 7 restantes no cuentan con información IRCAS, es decir, de esos 7 prestadores no sabemos, o más bien no tenemos información asociada frente a la calidad del agua. Estos son únicamente como unos datos indicativos. En la gráfica que les estamos exponiendo, que les estamos presentando en este momento, mostramos un poco cómo está la situación de los prestadores. El departamento de La Guajira actualmente está dividido en 2 sectores, uno que son grandes prestadores que acumula 2.500 o más bien empresas que tienen más de 2.500 suscriptores y otros que los denominamos menores o pequeños prestadores que tienen menos de 2.500 suscriptores. En la presentación que actualmente está ahí, vemos que de esos grandes prestadores, perdón, me adelantaste la presentación de grandes prestadores, si me la puedes devolver un momento. Las diapositivas son supremamente parecidas, la anterior. Bueno, les iba a comentar que de los grandes prestadores, entonces encontramos que únicamente 8 son grandes prestadores, tienen injerencia en 14 áreas de prestación de servicio y hay un dato muy particular, estos 8 prestadores únicamente tienen registrados 75.524 suscriptores, lo cual si lo mira uno en porcentaje con la población que tiene el departamento de La Guajira, significa que son muy pocos en comparación con el total de la población y de estos únicamente 68.000 aproximadamente son suscriptores de alcantarillado. Eso en cuanto a grandes prestadores. ¿Me regalas, por favor, la siguiente gráfica? La otra. Y esta es los datos asociados a los menores prestadores. Las empresas de menores suscriptores, menos de 2.500, son 9 pequeños prestadores. De estos 9 podemos encontrar que 9 prestan servicio de acueducto y únicamente 3 están prestando servicios de acueducto de alcantarillado, para una población total de 2.831 suscriptores en acueducto y 2.797 suscriptores en alcantarillado. Ahora, cuando nosotros entramos a evaluar las condiciones en la prestación de servicio, encontramos que, si bien es cierto, ya les voy a dar los datos exactos, si bien es cierto, hay un alto porcentaje de estas empresas que los índices de riesgo en la calidad del agua son, digamos que, aptos para el consumo humano. Cuando uno se pone a mirar el indicador de único sectorial, el SUBI, que es el que evalúa como las condiciones de accesibilidad, calidad, suficiente, gestión financiera, sostenibilidad financiera, gestión empresarial, estas empresas tienen unos índices de cumplimiento supremamente bajos, de hecho ninguno supera el 60% del índice. Esto únicamente como unos datos enteramente como representativos de cómo está la prestación del servicio en el departamento. Ahora, ya entrando como de fondo a los ejes temáticos, encontramos unas preguntas bastante particulares en el sentido de cuáles son los mecanismos que actualmente se cuentan y por qué estos mecanismos, podría uno pensar, no son suficientes. Entonces voy a hacer un recuento de lo que como Superintendencia de Servicios Públicos nosotros, o en el marco más bien de nuestras competencias, nosotros digamos que tenemos a nuestra inspección, vigilancia y control. Entonces, una de las principales políticas que actualmente la superintendencia tiene digamos que en el marco de sus competencias es la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que está dispuesta en la Ley 1523 de 2012, en la cual se dispuso que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben, como parte de la estrategia para el manejo de desastres y emergencias, contar con unos planes de gestión del riesgo y de desastre. Esto pues en conjunto con el trabajo que tiene que desarrollarse no solo entre entidades públicas sino también entre entidades privadas. En ese orden de ideas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la resolución 154 de 2015, en la cual forja unos lineamientos para la formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de servicios públicos domiciliarios. Y en esta resolución expresamente se deja una obligación de cara a la superintendencia que me permito citar. Solamente en los casos de activación de los planes de emergencia y contingencia para la atención de una emergencia, la Superservicios verificará el cumplimiento de la obligación de los prestadores de contar con el plan respectivo y de la implementación efectiva de las acciones definidas en el mismo. Esto, si bien es cierto, es una obligación que nos enmarca a nosotros dentro del marco de nuestras competencias, esta obligación se circunscribe mucho enteramente a un cumplimiento formal, porque realmente la labor de inspección y vigilancia
de la superintendencia frente a este punto únicamente se circunscribe a verificar que las empresas prestadoras de servicios públicos cuenten con ese plan de emergencia, lo cual limita mucho la interacción de la superintendencia frente a estos mecanismos que actualmente tenemos. Igualmente, como políticas públicas, pues todos sabemos que la superintendencia no tiene facultades para desarrollar políticas públicas, pero sí hacemos parte de un COMPES, el COMPES 3944 del 4 de agosto de 2018, el cual se denominó Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas. En este COMPES hay una obligación expresa para la superintendencia que se señala de la siguiente manera. La Superservicios, entonces, realizará en el marco de sus competencias una vigilancia diferencial en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural, con el objeto de que dicha prestación alcance los estándares establecidos en la Ley 142 de 1994 y en la normatividad del sector. Adicionalmente, la Superintendencia realizará un seguimiento a los planes de acción de los prestadores que tengan mayores deficiencias en aspectos específicos de la prestación de los servicios a su cargo. Así quedó dispuesto de esa manera expresa en ese COMPES. En ese orden de ideas, la Superservicios se encuentra adelantando un proyecto de inversión que busca identificar el universo de prestadores en las áreas rurales del país, así como el desarrollo de labores de orientación a los prestadores en aspectos normativos y de formalización. A su vez, se encuentra definiendo el esquema de reporte diferencial que permita realizar las acciones de inspección, vigilancia y control diferencial para los prestadores de estas áreas, conforme está reglamentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Adicional a lo anterior, nosotros hacemos unas verificaciones semestrales que nosotros cargamos en una plataforma web que se llama SysCompes, desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación, en la cual se cargan todas las acciones desplegadas respecto de la vigilancia de los prestadores del área rural. Un minuto más y termino con esta intervención respecto del COMPES. Estas actividades, como se pueden dar cuenta, o sea, se circunscriben mucho a unas actividades precisas en la vigilancia de los prestadores que hoy por hoy están. Sin embargo, si no contamos con las herramientas suficientes de cara al cargue de información de los prestadores, más allá de que la superintendencia pueda realizar unas visitas, que valga la pena señalar, en los últimos 3 años se han realizado más de 500 visitas en el territorio, pues terminan siendo nugatorias porque necesitamos el apoyo absolutamente de todos los estamentos para poder contar con información cierta que nos pueda a nosotros determinar y establecer la calidad de la prestación del servicio más allá de las visitas que nosotros podamos hacer in situ. Por eso, desde la superintendencia consideramos que con los mecanismos que se tienen dispuestos en el decreto 1085 de 2023, lograríamos contar con las herramientas suficientes para salirnos del límite que nosotros actualmente tenemos únicamente en el artículo 79 de la Ley 142 y más allá de algún documento COMPES en el cual tengamos unas actividades supremamente expresas para nosotros poder desarrollar, y concluyo con esto, todas las actividades que dentro de nuestras facultades de inspección, vigilancia y control pues deseamos como superintendencia. Se me quedan otros 2 aspectos por ahí, quería hablar un poco de la T302. Claro, por supuesto. Ahí ahondaremos un poco sobre el tema de la T302 que les quería comentar, porque esa sentencia, si bien es cierto es una excelente herramienta, se circunscribe a 4 municipios que realmente cuando uno analiza la calidad de la información versus la población, se da uno cuenta que es insuficiente para lo que realmente nosotros deseamos y esperamos como nación. Muchas gracias.